correspondido? Claro, es que prefiero no saberlo. O sea, esas cartas de amor, yo no quiero escuchar todo. Estoy traumatizada. Eso de despertarse en la madrugada, cogerse lechuza, enviarle una lechuza urgente a Kellen. Yo no le llamaría Kellen, le llamaría Kelly o algo así, seguro. Sería muy romántico. ¿Dónde sería? Micro, Dania. A ver, tenemos aquí tenemos otra participación. ahí hay una palabra también. Vale, palabra por ahí. Perdonad, soy Ana de Valencia. Tengo que deciros que los dos libros que están descatalogados en la Biblioteca Pública de Valencia, en la calle Hospital, están disponibles. Vale, no, me parece perfecto que esté, pero son unos libros creativos y lo triste es que es un libro que pues, les puedes contribuir con una asociación que está haciendo bien a una gente necesitada y lo triste es que estemos años esperando esos libros. Pero bueno, como nota adicional, si alguien no quiere esperar hasta 2009 o los quiere ir leyendo ya, gracias Si por los la queréis nota. en la Biblioteca de Valencia. El hospital, ahí está. Cuando vuelvamos. La verdad es que suelen estar bastante veces prestados, pero bueno, es una opción ya que no los tenemos, la mayoría. Y luego con respecto a posibles secuencias, o sea, posibles consecuencias de sacar un octavo libro y demás, desde luego la biografía escrita por Rita debería ser muy interesante. Sí, ahí estamos. La biografía de Dumbledore. Y bueno, ya puesto que ya están lanzadas, que haga la biografía de Voldemort también. Pero, o sea, ¿no pensáis que quizás es mejor un pequeño popurrí de todo? En plan, un libro que tenga de todo, que tenga historia de fundadores, que tenga de todo, pero todo canon, o sea, porque también hay que pensar que tanto que ya hemos hablado mucho del juicio de H.P. Lexicon y todo esto, pero quizás, o sea, una de las cosas que barajábamos cuando decíamos que ella quería impedir la enciclopedia de H.P. Lexicon era que la quería impedir porque su octavo libro enciclopédico iba a ser una acumulación de datos ya conocidos y eso yo creo que sería muy frustrante para todos si realmente nos encontramos que el octavo libro es una enciclopedia, es un diccionario fundador, que es una H.P. Lexicon, o